Pasamos ahora a nuestro siguiente tema o nuestro siguiente contenido temático que se denomina aplicaciones de la integral. Muchas veces nos preguntamos ¿y para qué me sirve estudiar esto de las integrales? Entonces aquí veremos algunos casos de las aplicaciones de la integral. Pero sí les puedo comentar que las matemáticas más adelante, como ya hemos dicho, estamos aprendiendo integración porque lo aplicaremos en la solución de ecuaciones diferenciales, que es nuestra matemática 5, para aquellos que vayan a llevar o lleven en su carrera esa matemática 5. Pero para cualquier persona no está de más aprender esos conceptos. Bien, entonces vamos a analizar el área entre curvas. Nosotros ya vimos que la integral es el área bajo una curva. Entonces vamos ahora el área entre dos curvas. Entonces si nosotros tenemos dos curvas, el área entre dos curvas está dada por la función mayor a la función mayor a la curva mayor. Vamos a escribirla por acá. Dice, nosotros tendremos la curva mayor, que está, me gusta que recta salió tan hermosa y elegante. Vamos a usar la regla mejor. Entonces, dice, tenemos nosotros, aquí tenemos nuestra curva. Esa es nuestra curva, y esa es la curva de la función mayor, o sea, esta que está aquí. Por lo tanto, si yo voy a calcular el área en el intervalo de A hasta B de esa función, entonces nosotros diríamos que estamos calculando el área que está aquí en este intervalo. Estamos calculando entonces el área que está en esa región, el área que tenemos en esa región. Y si nosotros tenemos la otra función, esta es f de, entonces esta es mi función f de x. Esta curva que tenemos aquí es f de x. Y tendremos nosotros otra función, que es la función menor. Y en este caso mi función menor es esta que está aquí así. Y también estamos en el intervalo desde A hasta B. Entonces estamos calculando esta área. Estamos calculando esas áreas. Por lo tanto, como observamos en la imagen, si las dos se intersectan, si las dos curvas se intersectan, entonces la diferencia de la mayor menos la menor nos debe dar el área entre las dos curvas, ¿sí? Como observamos aquí en la figura. Entonces, a la mayor le quitamos esta área que está por acá, si la escribimos o si la dibujamos por acá, ¿sí? Tenemos esta área que está aquí donde se intersectan. Entonces, si le quitamos esta área, si le quitamos esa área a la otra, ya tendríamos la intersección de las áreas, que es lo que observamos aquí en las figuras. Bien, eso nos permite entonces decir que el área entre dos curvas, está dada por la integral. El área entre dos curvas está dada por la integral desde A hasta B de f de x menos g de x con respecto a x, como observamos en las figuras. Bien, entonces ese es el concepto que manejaremos para calcular nuestras integrales. ¿Cómo vamos a establecer los límites de donde se intersectan las curvas?
pues haciendo una igualación de las funciones, como veremos en el siguiente ejemplo. Entonces borramos nuestra pizarra, nuestros auxiliares. Entonces ya tenemos el área entre dos curvas, f de x menos g de x. Borramos nuestros auxiliares para que podamos realizar un ejercicio de aplicación de integral, caso de las áreas entre dos curvas. Entonces tenemos aquí la gráfica de dos funciones donde nos dice que f de x es igual a x cuadrada más 2 y g de x es igual a menos x. Entonces aquí para la gráfica de las funciones, ya sea que usemos nuestro GeoGebra o que recordemos lo que nos enseñaron en cálculo diferencial, las funciones y sus representaciones gráficas. Entonces observamos que la condición, aquí vuelvo a recordar, nada más recordamos, es el integral de AB del área entre dos curvas es f de x menos g de x con respecto a x si f de x es mayor que g de x. O sea, la función mayor siempre va a ir primero, f de x menos g de x, porque solamente le podremos quitar a algo más grande. Bien, entonces, recordando o teniendo en mente esa restricción, nosotros sabemos que la función mayor, ¿sí?, es siempre la función o la curva que pasa por arriba. Entonces la curva que pasa por arriba es esta es la función mayor, o sea, f de x es la función mayor y esta es menor. O sea, se cumple que f de x es mayor que g de x. Por lo tanto, y aquí vemos nuestros intervalos, dice que x en la recta esta x es 0 y aquí x es 1. Entonces dice, tenemos cuando x es igual a 0 y x es igual a 1. Entonces, de acuerdo con eso, tenemos la integral de 0 a 1 de las funciones, la función mayor que es x cuadrada más 2 menos la función menor que es menos x, y todo esto con respecto a x. Entonces, de acuerdo a esto, pues escribimos nuestra integral, va a ser la integral de x cuadrada más 2 y menos por menos más x con respecto a x. Realizando esa integración, entonces tendríamos la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. La integral de 2 va a ser 2x y la integral de x va a ser x cuadrada sobre 2. Y como esto lo estamos evaluando de 0 a 1, entonces tendremos que al aplicar el teorema del cálculo, tendríamos 1 al cubo es 1 sobre 3, más 2 por 1 serían 2, más 1 al cuadrado sobre 2 sería 1 medio, y a esto le estamos restando cuando estamos 0, pero 0 al cubo es 0 sobre 3, 0 al cubo va a ser 0 sobre 3, más 2 por 0 va a ser 0, más 0 al cuadrado, 0 sobre 2, nos va a dar 0 sobre 2, todo es 0, 0 sobre 3 es 0, más 0 sobre 2, entonces quedamos que es 1/3 más 2
más 1/2. Y esta fracción tiene un común denominador que es 6. Entonces 6 sobre 3 nos va a dar 2. 6 por 2 nos va a dar 12. Y 6 entre 2 nos va a dar 3. Y todo está entonces sobre 6. Y de acuerdo a esto, 12 más 2, 14 más 3 son 17. 17 sextos serán las unidades de área, o el área es igual a 17. 17 sextos. El área que estamos aquí o que tenemos aquí marcada con esta región oscura o región color casi rosado. Entonces esta área que está aquí bajo esas dos curvas son 17 sextos. Borramos nuestra pizarra para hacer otro ejercicio. Entonces borramos nuestras expresiones. Borramos nuestra pizarra. Lo agradable es que en esta pizarra no nos manchamos los dedos como ocurre en nuestro salón de clases, que acabamos con las manos negras como de mecánicos, pero ya inventaremos algo para que nos dé así. Veamos otro ejercicio. Bien, tenemos entonces aquí nuestras funciones y nos dice que f de x es 2 menos x cuadrada. Entonces f de x es 2 menos x cuadrada y g de x es igual a x. Entonces aquí observamos las gráficas. Ya sabemos que toda expresión que tenga una x cuadrada es una parábola. Y como la x cuadrada es negativa, es una parábola invertida, entonces esta es la función. Esta es la función y es la función que pasa por arriba. Y g de x siempre es la función de identidad, que es la línea recta que pasa por el origen a 45 grados. Bien, no sabemos cuáles son los puntos de intersección, o sea, desconocemos estos puntos de intersección. ¿Sí? O sea, no sabemos nuestros límites de integración. Bien, entonces no sabemos cuáles son los valores de x y de x, o sea, de a y b, cuando x es igual a a y cuando x es igual a b. Entonces, para establecer esos límites o extremos de integración, igualamos las funciones, hacemos f de x que sea igual a g de x. Y entonces tendremos que 2 menos x cuadrada va a ser igual a x. Entonces esta expresión la transformamos o la igualamos a 0. Entonces para igualar a 0 pasaría la x cuadrada como positiva y el 2 como menos 2. Entonces esto nos lleva a que tendríamos x cuadrada más x menos 2 es igual a 0. Recuerden, hacemos transposiciones de términos hasta igualar a 0. Y de aquí vemos si es factorizable. Tendríamos que factorizar dos factores porque es cuadrática, debe tener dos factores que empiezan cada uno con x. El primer signo debe ser más y el siguiente signo debe ser el producto de los signos, más por menos, menos. Entonces el siguiente signo sería menos. Como esto es igual a 0, entonces necesitamos valores que multiplicados nos den menos 2 y sumados más 1. Valores que multiplicados me den menos 2 y sumados más 1, que es el coeficiente de la x. Bien, entonces, si nosotros tenemos 2 por
Menos 1 nos daría menos 2. 2 por menos 1. 2 por menos 1 es igual a menos 2. Y 2 menos 1 es igual a 1. Entonces cumple los requisitos. Por lo tanto, nuestra factorización quedaría como x más 2 y x menos 1 serían igual a 0. Y como están igualados a 0, entonces igualándolos, como están igualados a 0, entonces igualamos nuestros factores. Dice, si x más 2 es igual a 0, entonces me dice que x es igual a menos 2. Y si x menos 1 es igual a 0, entonces me dice que x es igual a 1. Entonces se intersectan en menos 2 y 1, como observamos por acá. Vamos a trazar por acá una recta. Entonces se intersectan aquí en menos 2, como vemos en la gráfica, y en 1. Ahí es donde se intersectan. Entonces esos son nuestros valores. X es igual a menos 2. Entonces dice a es igual a menos 2. Aquí escribimos x es igual a entonces x es igual a, cuando a es menos 2 y b es 1, x es igual a 1. Entonces ya tenemos nuestros límites de integración. Entonces planteamos la integral que va de menos 2 a 1. Y recordemos la función mayor, la que pasa por arriba, que es 2 menos x cuadrada. Y le estamos restando la función menor, que es la que pasa por abajo, que en este caso es la x, con respecto a x. Y entonces tendríamos aquí la integral de 2 menos x cuadrada menos x, de menos 2 a 1. Entonces tendríamos 2 menos x cuadrada menos x con respecto a x. Y esta integración, si la realizamos, nos dice que es 2x menos x cúbica sobre 3 menos x cuadrada sobre 2, pero que le estamos evaluando de menos 1 a 2. Y entonces aplicamos el teorema del cálculo, borramos nuestra pizarra para tener espacio para escribir. Y entonces si le aplicamos el teorema del cálculo, tendremos que hacemos primero la sustitución cuando es 2, entonces tendríamos 2 por 2 menos 2 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 2 sobre 2. Rectifico menos 2, aquí le ponemos el menos 2. Lo volvemos a escribir para que no haya imperfecciones. Entonces estamos sustituyendo primero esto ya salió mal.